La época de los 70. Época clave para la historia de los videojuegos en la aparición de Magnavox y Atari, una de las primeras consolas de videojuegos en la historia. Aquí podemos destacar a Rabbit, que nació en Alemania en 1992, inventor y técnico de televisores. En 1967, Bill Harrison se unió al grupo diseñando unos circuitos que permitían ponerse a disparar en la pantalla con pistolas ópticas. Bill Roach también se unió al equipo y fue fundamental, ya que entendía mejor que nadie que debía contener un juego para ser jugable y divertido. El 11 de noviembre de 1967 consiguieron hacer funcionar un juego de ping-pong para 2 jugadores. En 1972 fue lanzada Magnavox. Era capaz de generar 2 puntos por pantalla, una pelota y una línea central. En la caja de juego venían láminas coloreadas y semitransparentes para poner en la televisión cartas y dados. Atari, creado por Nolan Bushnell y Teddy Devin. Nombre Atari proviene del juego de mesa Go. Atari es la palabra utilizada cuando se consigue rodear las piedras del oponente y se va a ganar la partida, algo así como el jaque mate del ajedrez. El primer cliente de Atari fue Prime, una empresa dedicada a las máquinas tragaperras y paintballs. Su encargo era el hacer máquinas de paintball más anchas de lo normal. Compraron unas cuantas máquinas y las modificaron. Juegos míticos en la época de los 70. Pong, 1972. Es imposible entender esta década sin pasar por Pong, mesa de ping-pong donde los píxeles funcionaban de maravilla. El éxito comercial llevó a Atari a la copa del mercado. Space Race, 1973. 2 cohetes luchando por lo más alto posible mientras esquivan todo tipo de cuerpos celestes. Tank, 1974, donde 2 tanques se enfrentaban entre sí por un desquiciado laberinto negro y blanco, un botón para disparar y otro para direccionar. En la década de los 80s crece mucho la popularidad de las primeras consolas, la época de los 8 bits. Durante estos años resaltan algunas consolas. Entre los juegos destacan Pac-Man, Battlezone, Tron, entre otros. En 1983 se hace el lanzamiento de la Famicom, más conocida como la NES. A finales de los 80 salen las primeras consolas de 16 bits. En 1985 aparece Super Mario Bros., que rompe con las estructuras y objetivo de puntos. En 1989 sale la Game Boy de Nintendo. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de 16 bits, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como TurboGrafx en Occidente, y la CPS Challenger de Capcom. Esta generación generó un aumento importante en la cantidad de jugadores y potenció la evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos. Sale a la venta una de las consolas que más ha triunfado en la historia de Nintendo, la Super Nintendo Famicom o Super NES, que vendió aproximadamente 49 millones y acaba saliendo el 21 de noviembre de 1990 en Japón, al año siguiente en Estados Unidos y en 1992 en Europa. Sega lanza la Game Gear tratando de competir contra la Game Boy de Nintendo en este mismo año junto con la Master System, que al cabo de 2 años perdería popularidad en los mercados de Japón y Norteamérica. Se crearon diferentes franquicias populares que son un referente importante para los videojuegos. El conocido Super Mario World sale a la venta en la Super Nintendo en 1990, ofreciendo un apartado visual y una mecánica innovadora e interesante. En 1991 salió a la venta Sonic the Hedgehog, el primer videojuego de la saga para la consola Mega Drive, y el personaje que luego haría de mascota principal de la compañía Sega, que lamentablemente fracasó en cuanto a consolas. Midway en 1992 ofrece un título de lucha diferente a lo que se venía produciendo, presentando un juego en el que por primera vez se mostraría sangre y violencia con gráficos mucho más avanzados para la época. En 1993 llegó para la Super Nintendo la primera entrega de la serie de Super Mario Kart, y en el 96 llegaría su segunda entrega, Mario Kart 64. The Legend of Zelda Ocarina of Time sale en 1998 para la Nintendo 64, un juego que demostró que los cartuchos de esta consola fácilmente podrían hacer competencia de los CDs de PlayStation. Squaresoft revoluciona el mundo de los RPGs con Final Fantasy 7 y 8 saliendo a la venta en 1997 y 1999.
Y por supuesto más videojuegos muy famosos como las 3 grandes entregas de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, Metal Gear Solid, Half-Life, Gran Turismo, Resident Evil, Street Fighter, Doom y Unreal Tournament serían parte de una época en la que diversas compañías habrían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el campo de los PCs. En el año 2000 sale a la venta la PlayStation 2 de Sony, la que es a día de hoy la consola más vendida de la historia y con uno de los catálogos de videojuegos más amplio, integrando la tecnología de los DVDs que reemplazó al CD-ROM, teniendo estos una mayor capacidad para almacenar información. Un año más tarde, Nintendo sacaría la GameCube, una máquina más pequeña pero más potente, pudiendo alcanzar una resolución de 768 x 576 megapíxeles en alguno de sus juegos, y con un sistema de entrada de mini DVDs. A pesar de ser una consola superior, el hecho de salir un año tarde, aún teniendo un menor costo, la GameCube es uno de los mayores fracasos de la historia de Nintendo. Nintendo sacó también en el 2001 la Game Boy Advance, que sería la sucesora de la Game Boy Color. Y esta consola sí tendría un éxito mayor. También sacaron 2 años más tarde la Game Boy Advance SP, que corregía algunos errores de su versión anterior. Las compañías intentaron copiar el éxito de Nintendo en las consolas portables, como la GP32, la Zodiac, la N-Gage de Nokia y la Gizmodo, pero ninguna de ellas fueron exitosas y la mayoría pues cayeron en la bancarrota. Al final del 2001 entró otra compañía a la competencia, la cual es la gigante de la computación Microsoft. Sacó a la venta la Xbox, el proyecto que tenían preparando desde 1995 cuando vieron el éxito de PlayStation y que planeaba hacer la combinación entre una computadora y una consola de videojuegos. Esta consola tenía una resolución muchísimo mayor a la GameCube y a la PlayStation 2, llegando a los 720 píxeles nativos. Un paso más allá en el tiempo, en el año 2005, PlayStation saca la PlayStation Portable o PSP, la primera consola portable de Sony, la cual era prácticamente una versión de la PlayStation 2 en miniatura y que planeaba hacer la revolución de las consolas portables y quitarle a Nintendo el puesto. Nintendo contraataca y saca el Nintendo DS, la cual fue un éxito rotundo y es a día de hoy la consola portátil más vendida de todos los tiempos. En la 7ª generación de consolas y la era HD, la primera en aparecer en el año 2005 es la Xbox 360. Solo 4 años después de la primera Xbox, Microsoft decide sacar la segunda, teniendo mucho más éxito ya que logra adelantarse al lanzamiento de Sony y de Nintendo, teniendo muchas mejores ventas en Estados Unidos, aunque en Japón le sigue costando bastante. Un año después de la Xbox, Sony libera la PlayStation 3, la que sería la competencia de la Xbox y de la consola de Nintendo que aún no saldría. Y como innovación tendría que no usaría el sistema de DVD, sino que integraría una nueva tecnología de Blu-ray. Nintendo liberaría este mismo año la Nintendo Wii, la consola más revolucionaria en ese momento, ya que contaba con mandos que permitían el movimiento. En este punto el Internet ya estaba profundamente ligado a los videojuegos. En el año 2011 salió el sandbox más jugado de la historia, es decir, Minecraft. Además, LoL era una completa locura en Asia. Los MOBA empezaron a tener más popularidad que los MMORPG, enviándolos casi a la ruina. La empresa Blizzard, creadora de World of Warcraft, se puso manos a la obra renovando su videojuego Dota 2. Además de implementar un torneo que en su momento fue algo muy innovador para el occidente del mundo. A partir de ese momento, los eSports tuvieron un desarrollo muy rápido. En el año 2013, Dota 2 y LoL eran las franquicias más poderosas y sus torneos movían grandes cantidades de dinero, lo que hizo que más grandes empresas se unieran a esta práctica, como los creadores de Counter-Strike y FIFA. También se comenzaron a popularizar los juegos para móviles como Candy Crush.
creando una nueva industria en los videojuegos. Actualmente se están desarrollando tecnologías de inmersión total con el uso de realidad virtual hasta el punto de que va a repercutir con disciplinas como la arquitectura y la formación médica y militar.